Saludos a toda la amable audiencia de las redes sociales. Hoy estamos en una edición más de Sin Filtro, suavizado, remozado y sin estridencias. Por supuesto, con nuestro staff de periodistas del Diario del Pueblo. Aquí llegó la dama de la fanfarria, Irimay Hernández. Dejó un ratico a Armandito cuidando con Francisco y se vino a Sin Filtro. Así es. Así es. El polifacético Augusto Medina. Ese es. Aquí está. Y nuestra flamante secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Sandra Rondón. Quien les habla, Otto Parada. Todos periodistas, todos inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas y todos ejerciendo legalmente el periodismo. Hoy tenemos un invitado de lujo, uno de los más solicitados por las redes. Lo necesitamos, dicen los tachirenses. Se trata de Tahir Kassan Alenawi. Alenawi, me faltó la I. Estaba cerca. No, ahí la tiene. No lo vuelvo a repetir, vamos a leer. Tahir Kassan Alenawi, especialista en psiquiatría, médico cirujano, experto en trastornos adictivos. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. El placer es mío. Estamos aquí en Sin Filtro. Ya no invitamos a los políticos, sí. Invitamos a médicos, artistas, influencers, bueno, todo lo que mueve este mundo de las redes. Bueno, doctor, pues para nosotros es algo nuevo conversar con un médico y más de la talla, de su talla, porque de verdad que yo creo que es uno de los doctores, de los que tiene mayor influencia en las redes sociales en el estado Táchira. ¿Por qué? ¿Por qué tanta interacción? Hay bastantes pacientes. Bueno, porque antes no había cultura de salud mental y desde que yo mismo me di cuenta que la salud mental es a veces hasta más importante que la salud física, pues desde hace muchos años, te dije 13, 15 años, empecé a darle yo por las redes a transmitir salud mental para que la gente haga más conciencia de ella y se acerque más a lo que es la terapia, a los trastornos mentales y tratarlos. Si estamos bien de la mente, el resto está bien. Así es. ¿Cómo está Irimay? Hola, ¿cómo está, Otto? Hola, mis amiguitos, a todos, por supuesto, a nuestra audiencia, bueno, ya aquí de vuelta, con los hierros bien pulidos, porque vamos con todo. Así es. Bienvenido, doctor Tahir, gracias por la invitación. Y doctora, el tema de la salud mental es un tema que, si pudiéramos decir, está lleno de perjuicios, es un tabú. Incluso para los tachirenses, una sociedad pues que está ajustada a una cultura muy íntima, muy privada, y pues exponer estos problemas, sobre todo de la psiquis, la conducta, todo lo que incorpora, pues da temor, ¿no? A muchas personas, partiendo de la aceptación principalmente. ¿Cómo darnos cuenta que necesitamos la ayuda de un especialista en la salud mental, no? Bueno, tenemos que entender que el cerebro se enferma también. Nosotros antes, o sea, si alguien va al psicólogo o al psiquiatra, de una vez lo primero que dicen que es, yo no estoy loco, ¿ok? Aunque ya le dicen loqueros a los psiquiatras. Sí, incluso se cambió ese nombre, ya no se dice loquero ni nada, ni demencia, ni nada de eso, sino psicosis, sí, para como más suave. Más elegante. No. Que sí hay pacientes psicóticos, pero es el 1% más nada de lo que llega a la consulta. Lo que más llega a la consulta es depresión y ansiedad. Eso es casi que el 80% de los pacientes que llegan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no entendemos que el cerebro se enferma como cuando hay epilepsia, que usted se cae y empieza a convulsionar, ¿verdad? Ahí sí sale todo el mundo corriendo al neurólogo porque es una enfermedad. Entonces, ahí sí no estoy loco, si voy al neurólogo, ¿no? Pero cuando hay un trastorno del cerebro donde disminuye la serotonina, la noradrenalina, que son neurotransmisores importantes, entonces se produce la depresión y la ansiedad, y eso es una enfermedad, y la gente no lo ve así, porque los síntomas se van instaurando gradualmente, poco a poco. A veces hay casos como los ataques de pánico que suceden de una vez, ¿no? Pero la gente dice, ¿qué estoy sintiendo?
¿qué es esto que tengo? Pero ¿cómo hago para hablarlo con alguien? Y si lo hablo y me dice que estoy loco. Y ahí es donde empieza la dificultad de conseguir a alguien que de verdad comprenda y entienda lo que estamos sintiendo, lo que está pasando la persona. Pero hay unos síntomas específicos, por ejemplo, cuando yo no duermo, Es silencioso. Lo cuando de primero que te repente pregunta un psiquiatra es estoy eso. en un sitio, examíneme a mí. Yo, por ejemplo, yo estoy en mi casa y quiero estar en el sitio donde voy a llegar. Ya. Llego al sitio y ya me quiero ir al otro sitio. Voy para el gimnasio y entonces ya quiero terminar rápido para ir a la otra actividad. ¿Eso es qué? No, eso ¿Qué ya- representa? eso ¿Que estoy medio loco? ¿O qué? Que está viejito, aparte de... No, nada de eso. Eso es un rasgo de personalidad tuyo que tú tendrías que trabajar en un proceso psicoterapéutico, que es otra cosa. ¿Ok? El proceso psicoterapéutico es un autoconocimiento, donde el psiquiatra es una persona externa que te va guiando en el camino del autoconocimiento. El psiquiatra nunca te dice qué es lo que tienes que hacer, qué decisión tomar, qué es bueno o qué es malo, sino que te acompaña en el proceso y te ayuda a ver las cosas desde varios puntos de vista y tú al final tomas la decisión y te acompaña en tu decisión. Eso ya es otra cosa, que hay varios tipos de terapia, que hay una pregunta que hicieron sobre eso, ¿no? Está el psicoanálisis, hay varios tipos de psicoanálisis, el freudiano, el lacaniano, el kleiniano. Están las terapias cognitivo-conductuales, están las terapias Gestalt, las terapias... O sea, hay varios tipos de terapia para hacer un proceso de autoconocimiento. ¿Okay? ¿Qué nos lleva por lo general a la terapia? El sufrimiento. El sufrimiento nos lleva para allá, ¿no? Perdí una empresa, perdí a mi esposa, perdí un hijo, no le perdí el sentido a la vida, por ejemplo, ¿no? Y ahí ese sufrimiento te lleva a la terapia. Podemos resolver ese sufrimiento, pero después de eso empieza un descubrir cosas de ti mismo que te lleva a un camino maravilloso para mí, que es el camino del autoconocimiento, porque si queremos cambiar al mundo, primero tenemos que cambiar nosotros mismos. Augusto, Buenos días, doctor, bienvenido. Usted sabe Gracias, que en esto gusto. hay que hacerse el loco. Si yo voy a una consulta de un psiquiatra, no significa que estoy loco, ¿no? No. Psicótico, ya no se dice loco. Porque incluso a veces dice, mire, ves donde un psicólogo y uno se preocupa y dice, bueno, No, mira, el objetivo de nosotros es que todo el mundo haga terapia. Eso jamás va a suceder, pero lo vamos a intentar. O sea, mientras más gente haga terapia, pues más gente está consciente de lo que está haciendo de sí mismo, está viendo la vida desde varios puntos de vista y está escogiendo un camino correcto para mejorarse a sí mismo y por ende mejorar lo que está a su alrededor. Cuando uno cambia, todo alrededor de uno cambia. Ir al psiquiatra es ir porque estoy sufriendo de algo, no tengo con quién hablarlo, es muy probable que la gente no entienda lo que yo estoy sintiendo, pero el psiquiatra sí lo va a entender. Cuando a mí un paciente me dice, estoy pensando en dormir y no despertar más nunca, yo entiendo lo que él quiere decir. Hay gente que no lo sabe, pero yo sé que eso es un síntoma suicida. Y del suicidio hay que hablar. Y uno le pregunta al paciente, ¿has pensado en el suicidio? Y así es que el paciente de una vez abre los ojos y dice, esta persona sí me entiende. vienen las terapias. Esta persona sí me entiende. Este sí sabe lo que... Entonces, la empatía es muy importante. ¿Okay? Que es igual a lo que nosotros le decimos a la gente. Cuando usted ve a una persona deprimida que le dice, no me quiero bañar, usted lo peor que puede hacer es decirle, báñate. Porque estás yendo en contra de lo que él está sintiendo y esta persona está diciendo, aparte que no tengo la fuerza de bañarme, porque mi cerebro está enfermo y no tengo la energía, esta persona me está obligando a hacer algo que yo no quiero hacer, entonces no solamente estoy mal yo, sino que estoy siendo un estorbo para los demás. Eso es lo que piensa la persona inconscientemente y es peor. Es mucho mejor decirle a una persona que no se quiere bañar, no, tranquilo, no te bañes, tranquilo, entiendo por qué no te quieres bañar. no se bañe ya. ¿Entiendes? El tigre no se baña. Sí, sí. Y Charra, no le digan eso a Charra, pues no se vuelve a bañar. Sandra, Doctor, recientemente en sus redes sociales usted envió un mensaje sobre el daño que ocasiona el uso del celular para los niños. ¿Qué nos puedes decir?
Eso es una lucha que yo tengo desde hace tiempo, porque aquí en los colegios está permitido el celular y es lo peor que... Cuando usted le da un celular a un niño, usted destruyó su infancia. Hasta ahí llegó la infancia del niño. Porque en la pantalla, los adultos somos adictos a los celulares. 6 de cada 10 personas somos adictos a los celulares. Imagínate los niños. Y hay adicciones comportamentales y adicciones a sustancias. Es una adicción comportamental como la adicción al juego, la adicción al sexo, la ludopatía, todas esas cosas. Bueno, pues en los niños estamos estimulando, la pantalla hace el mismo efecto dopaminérgico del placer que produce cualquier sustancia. Entonces, Como un vicio. Sí, un vicio. Entonces, imagínate lo difícil que son las adicciones a sustancias y cómo nos cuesta que los pacientes se recuperen, que ahorita estábamos hablando de Alcohólicos Anónimos, que es un programa maravilloso, cómo cuesta que un paciente adicto al alcohol reconozca que tiene ese problema y busque ayuda. Adulto, imagínate un niño que le estamos metiendo ya una adicción. ¿Qué recomiendas entonces? La recomendación, yo por ejemplo, que Quitarle el llega a bachillerato sin celular, pero tampoco puedo, mi lucha es esa, ¿no? Yo exagero demasiado como para tratar de equilibrar la cosa, ¿no? Yo digo, no, hasta los 21 años, a los 16 años no le ¿Y pueden... con sus hijos cómo hace? No tienen. No, mis hijos no agarran el celular. ¿Y qué edad tienen? Tienen 8, 6 y 1 y medio. Pero esa es una lucha incluso en mi casa. Y En mi sí. casa con ellos. Porque, bueno, los niños tienen que jugar, que salir, que agarrar sus juguetes, que bajar a la piscina, ir al parque. Eso es lo que un niño tiene que hacer, ¿no? El juego simbólico, porque el juego es lo que hace que el niño imagine y la imaginería crea la psique de ese niño. Como nos criaron Entonces, a nosotros. Claro, esa fue la mejor Sí. crianza, ¿no? Ya no juegan metra ni Entonces, trompo. claro, ¿qué pasa? Que antes estábamos era en las calles, salíamos en la bicicleta, tal, ahora poco a Juegos poco. tradicionales. Entonces ya nos ahora fuimos no. encerrando ahora en apartamentos, 4 Sí. paredes y tal, y un televisor, y entonces la adicción al televisor y después los celulares, y ya como Y se que llega a sitios donde todos están con el teléfono celular. Sí. todos. Exacto. ¿Y qué hay detrás de esto, doctor? Los retos virales, de los juegos en línea. Bueno, es que ese es el riesgo de peligro, los porque niños. la mayoría de psicópatas que están por ahí cazando niños lo están haciendo a través del celular que través del usted le da a A su través hijo. de los juegos. ¿Entiendes? A través de los juegos. Entonces te empiezan a mandar plata al niño, le empiezan a mandar mensajes y tal, y tú ni siquiera sabes quién es la otra persona y el niño se engancha. Sí, porque es fácil de manejarlos. Claro, o sea, eso es un peligro tremendo. Cuando usted le da un celular al niño y que se mete en No, y una ya el red mundo está social, reaccionando. Estaba leyendo que en Australia van a prohibir Ajá. tener el uso del celular hasta los 16 años. 16 Sí, años, bueno, en Y aquí Suiza también, precisamente el ajá, presidente y en también Noruega. anunció Sí. que no iban a aceptar los celulares. Mira, en las yo en el escuelas. colegio de mis hijas estoy haciendo esa lucha. La directora me dice, no podemos hacer nada porque no hay ninguna ley, ¿no? Pero ojalá y salga una ley de prohibir los Sí. celulares en el colegio. Sí, es verdad. Porque Sí, ya lo eso es- anunciaron, ya lo anunciaron. Ojalá. Yo estoy a favor de esa ley. Pero ese caso de Portuguesa, de Ibarina, varios intoxicados, se conectaron Bueno, y Chrome. Sí, por un reto que hay con el Bueno, celular. Hubo varios retos donde hubo Del- niños fallecidos, Sí. y todos suicidios y todo eso. O sea, eso es abrirle una ventana a ese niño a un mundo de gente psicópata No, desconocida. y que de paso el celular disminuye la memoria. Hasta Yo afectando recuerdo que yo antes tenía buena memoria. Se lo decía aquí sí, es verdad. se lo decía al doctor, al profesor, al director de teatro. Yo hacía monólogos. Ahora para yo aprenderme la frase del día tengo que casi que, o sea, Creo que un número telefónico, no se así sabía es. los Número números de telefónicos. cosa. o sea, Número de sí, teléfono, ¿sabes? Ese sí, tipo. cualquier cosa se le olvida a uno. Ah. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque Hasta sumar, restar. por ejemplo, es que yo me quiero comer tal cosa. Y entonces de una vez lo que hago es googlear. Ujú. Entonces esa es la herramienta. O sea, la facilidad. Empecé a leer en estos días El General en su laberinto. Y no duré 15 minutos leyendo. O sea, leía 15 minutos, agarraba el teléfono. Agarraba el teléfono 30. Ay, Agarré- qué. o sea, es algo Sí, de verdad ahora. que, o sea, lo saca uno de cualquier lógica, Adicción. lógica humana. Es una adicción, es una adicción. En China hay escuelas para este tipo de adolescentes, de niños, y uno los ve. Yo he visto los videos, los chamos quedan así, no tienen el teléfono y
quedan así haciendo. Sí, sí. Doctora, hay otro trastorno que vi recurrente, y bueno, a partir de la pandemia, pues la gente se está cuidando bastante, que es el trastorno de la obesidad. Hay gente que dice, no, es que yo soy un gordito feliz. Y resulta que eso es mentira. O sea, sí, claro, hay una satisfacción casi que orgásmica cuando usted se come una hamburguesa, las papas, una pizza, lo que sea. Pero es que el gordito, uno va a amarrarse los zapatos y no puede. Sí, salud. Cualquier actividad física se le dificulta. Se va para el avión y entonces no puede abrocharse el cinturón. O sea, eso no es nada de felicidad. No. Y hay ahorita muchas herramientas, bueno, las dietas, el balón gástrico, pero la gente sigue siendo gorda. O sea, yo me opero, pero sigo siendo gordo. Claro. ¿Qué hacer para quitarme la gordura de la mente? Mente de gordo. Mira, muchos pacientes que se operan de obesidad sufren lo mismo que sufre el anoréxico, pero al revés. El anoréxico es flaco, pero se ve gordo, ¿verdad? El paciente con obesidad que se opera se vuelve flaco, pero se sigue viendo gordo. Es un trastorno de la percepción. Entonces, por eso es que los cirujanos bariátricos mandan al paciente que se evalúe psicológicamente antes. Es lo correcto, es lo que debería hacer. Porque de nada sirve que usted baje de peso y siga con la misma actitud mental, o los mismos hábitos, o si yo no sé si tú sabías que aquí había un grupo de comedores compulsivos anónimos. No. Igual que Alcohólicos Anónimos. Vamos a meternos. Sí, pero Vamos a meter a Lorenzo. estaba por aquí bajando del obelisco, ¿no? Y trabajan el mismo plan de recuperación de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero para la comida compulsiva, porque no es dejar de comer, sino dejar de comer compulsivamente, que es lo otro. Cuando hay una adicción, cuando tú comes compulsivamente, tú estás llenando un gran vacío que hay dentro de ti, que tú no sabes qué es porque es inconsciente. Si usted no hace terapia y trabaja ese vacío inconsciente que hay en usted, usted no va a dejar de comer compulsivamente. Es una adicción igual. Sí, claro, porque es que el que se opera, entonces va a comer y pide lo mismo que pedía Ya. cuando estaba gordo. Otto está pasando consulta, ¿no? No, es que Por es si verdad. no. Estamos pasando consultas sobre eso. No, de verdad que es un tema mental. O sea, yo Sí. conozco mucha gente que se ha operado, pero sigue siendo gordo. Claro. O sea, de mente. Entonces de repente quiere comerse todo y no puede porque el estómago pues no le da o por muchas razones. La mente controla todo, ¿no? Sí, claro. Discutible. Mire, doctor, ¿cómo diferenciar? Existe la confusión entre psicólogo y psiquiatra. ¿Cómo diferenciar ambas especialidades y cómo saber que lo mío es con un psicólogo o lo mío es con un psiquiatra? Ok, los dos son terapeutas, pueden ser psicoterapeutas, ¿no? El psicólogo es un licenciado que estudia la conducta humana, Ok. ¿no? El psiquiatra, la diferencia es que es médico primero y luego hace la especialidad en psiquiatría. Entonces nosotros medicamos los trastornos mentales, depresión, ansiedad, psicosis, estrés postraumático, fobias y todo eso. Pero el Ok. psicólogo no puede medicar, Medicar. pero los dos podemos ser psicoterapeutas, ¿ok? El psicólogo tiene que hacer un posgrado en psicología clínica para poder ver pacientes. De lo contrario, se dedica a pasar las pruebas psicológicas, a orientar empresas, de repente las ramas que tome. Si quiere ver pacientes, tiene que hacer psicología Ok. clínica, ¿no? Y el psiquiatra también. Puede haber psiquiatras biologicistas. Mira, yo no soy psicoterapeuta, ven, yo te medico y haz terapia con otra persona. Ah, Y hay ujú. psiquiatras, psicoterapeutas, como el caso mío, que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ok. El estrés y la ansiedad, doctor. No son lo mismo, pero el estrés te puede llevar a sufrir un trastorno de ansiedad y es algo que estamos viendo ahora mucho con un síndrome que no sé si lo han oído, que es el síndrome de burnout, ¿no? Que es el síndrome del trabajador quemado. Las personas ahora que están trabajando como una adicción, está lo que se llama workaholic, ¿no? Que en Estados aquí no conozco, pero en Estados Unidos hay Workaholic Anonymous, ¿no? Igualito, los 12 pasos, pero para la adicción al trabajo, ¿no? Viven para trabajar. Viven para trabajar. El adicto entra en un mundo titánico, ¿no? De la mitología griega, están los dioses griegos, están los titánicos, ¿no? Lo titánico es la desmesura,
lo que no tiene forma, lo oscuro y sombrío, ¿no? Entonces, el adicto entra en ese mundo de poder y dinero y de ahí no lo saca nadie. ¿Ok? Es muy triste esto porque los que sufren eso, aparte que el paciente sufre sin darse cuenta, pues la familia y todo su entorno también sufre y el paciente no lo ve. A veces, lamentablemente, no podemos hacer nada y a veces es cuando tocan fondo y tienen como una caída que tienen como un mínimo rayito de luz donde pudieran reflexionar y salir de ese mundo titánico. El estrés mata, ¿no? El estrés mata. Doctor, ¿cómo es el trastorno bipolar? ¿Cómo se reconoce eso? Trastorno afectivo bipolar, antes conocido como trastorno maníaco-depresivo, ¿no? Enfermedad maníaco-depresiva. El trastorno bipolar es un trastorno también de las emociones, del afecto, que tiene, el paciente tiene dos características. No solamente cursa con episodios depresivos, sino que también cursa con episodios hipomaníacos y maníacos, que es todo lo contrario a la depresión. Son episodios donde el paciente empieza a acelerarse. Tú que estabas hablando ahorita del sueño, el paciente duerme 4 horas y ya para eso es suficiente. Se para a las 4 de la mañana ya y quiere hacer 3, 4 trabajos y la familia empieza como, epa, pero ¿qué le pasa? Está como muy acelerado. No duerme. Exacto, no duerme, habla muy rápido, empieza a pensar muy rápido. En ese episodio el cerebro está disparando demasiada dopamina. Eso es una crisis. Entonces es el bipolar porque es dos polos, la euforia exagerada y el aceleramiento y la depresión, no a la vez. A veces el paciente está 15 días acelerado, 1 mes, 2 meses, a veces ya esto hay que hospitalizarlo. Yo hace muchos años escuché que alguien que hablaba de los grandes líderes del mundo y decía que la mayoría, Hitler, Napoleón, Bolívar, Washington, eran maníacos depresivos. O sea, que es una característica muy particular de los líderes. Sí hay 2 o 3 O sea, presidentes. la megalomanía, el egocentrismo, el hecho de no poder escuchar, el hecho de solamente el ser vehemente, todas esas características. Bueno, y hay que ser muy cuidadoso, porque sí es verdad que en el episodio hipomaníaco-maníaco, cuando el paciente está muy acelerado, puede haber megalomanía, ¿no? Pero también en las personas con trastornos de personalidad narcisistas o histriónicos puede haber megalomanía. Los políticos, o bueno, las personas que buscan el poder, se pueden enfermar de poder también y caer en la megalomanía. Que esto también, entrar en ese mundo de poder, es un mundo titánico, es un mundo muy peligroso. Es decir, tiene razón el que decía eso, que son maníacos depresivos. Habría que evaluarlos, no saben, porque si son maníacos depresivos, seguro hubo periodos de sus vidas donde más bien en vez de estar en el poder y con síntomas megalomaníacas, estuvieron aislados por 3, 4 meses en sus episodios depresivos que no dan la cara para nada. Ese es el polo depresivo del trastorno bipolar. Entonces habría que evaluar eso, dependiendo de la persona. Regularmente cuando leo a Irimay en la de sucesos, fulanito de tal allá mató a su esposa porque lo dejó. ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, las reacciones a estrés agudo se llama, pudiera ser eso, que cuando recibes una noticia fuerte o una cosa que está en contra de tus creencias, puedes hacer psicosis breve, que es locuras, ¿no? Episodios psicóticos breves. Y ahí, cuando el paciente está psicótico, está fuera de su juicio y no sabe diferenciar el bien del mal. En ese momento puede pasar cualquier cosa. Santana está llena de eso. ¿Entiendes? Y el que no la tenía ya lo desarrolla. Claro. Y una de las emociones que más genera eso son los celos. Ajá, eso es fundamental. Los celos enfermizos. Hay muchos casos de eso. Sí, bastante. Sí. La depresión está vinculada con la tristeza, porque existe esa creencia, ¿no? Me lo vivo triste, estoy llorando, eso es depresión. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de Muy buena pregunta, Irimay, porque eso lo mismo lo hizo en Instagram una persona ayer que me dice, la tristeza y la depresión se medican. Yo le dije, la tristeza no, la depresión sí. La tristeza es una emoción normal que todos tenemos, que no es negativa,
es muy positiva. Si no existiese la tristeza, nosotros jamás reflexionaríamos, ¿no? Solamente en tristeza es que nosotros reflexionamos y le damos como análisis a nuestra vida, le damos rumbo a nuestra vida, y la película intensamente Sí. te muestra eso. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que alegría, que es tan importante, el cabello es azul y los ojos son azules. O sea que en medio de la alegría hay algo de tristeza. Es necesaria Algo frío. la tristeza, ¿no? Es un detalle que yo noté, ¿no? Analizo. La tristeza es muy importante. Estar triste 2 o 3 días no tiene nada de malo. ¿Qué es lo malo? Cuando el trastorno depresivo mayor aparece, no es solo tristeza. Es tristeza por más de 15 días seguidos, todos los días, con otra serie de síntomas, como la desmotivación, también por más de 15 días seguidos, ¿no? Los dos síntomas principales de la depresión es la tristeza por más de 15 días y la desmotivación o abulia, pérdida de la motivación por más de 15 días. Disminución de la concentración en la memoria, disminución o aumento exagerado del apetito, insomnio de conciliación o permanencia, disminución de peso o aumento de peso, ideas, y cuando ya la cosa está muy grave, empiezan a aparecer los pensamientos de culpa, remordimiento. Ay, cónchale, yo porque no debía haber hecho esto, esto fue por mi culpa, ¿no? Son los dos síntomas más graves de la depresión, esas ideas de culpa y las ideas suicidas, que no necesariamente el paciente manifiesta directamente el suicidio, sino como se lo dije hace rato, que mira, me provoca dormir y no despertar más. Ojalá hubiese una pastilla que me mande a dormir, ¿no? Esas cosas así, uno le da la vuelta y resulta que Hay detrás mucha de- gente que se hace la víctima, ¿no? También. Bueno, ahí también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque hacerse la víctima pudiera ser más síntoma de un trastorno de personalidad, ¿no? Que pudiera manifestar incluso suicidio y no necesariamente ser así. Pero no hay que verlo como víctimas, hay que verlo como También hay que realidad tratarlos. seriamente, y es preferible exagerar y que no pase nada a minimizar y que termine en un suicidio. Cuando alguien le dice, estás deprimido, ¿qué significa eso? Estás deprimido, tienes los síntomas que veo. Augusto, desde hace 15 días no vienes aquí a la radio y te la pasas metido en tu casa y no, te veo como más flaco, no estás comiendo. Todo llevado. ¿Qué te Estás sucede? pálido. No te, Sin pelo. exacto. No, voy y te veo y no, estás con la Ya pijama. no das primicia, ¿no? Exacto, ¿entiendes? ¿Qué te está sucediendo? Y entonces tú tienes ya días empezando con el episodio depresivo mayor, Y no apaga el teléfono. en donde tu cerebro ya está dejando de producir serotonina y noradrenalina, y tú no sabes tampoco. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué siento esto? ¿Qué tengo? ¿Por qué ya no quiero hacer nada? No quiero que me hable nadie. Me quiero aislar, no quiero que me Sí, pregunte. no tengo ganas de nada. Y en ese momento estás pasando por un episodio Doctor, ¿cómo es el tratamiento holístico en la psiquiatría? holístico. Ujú. Bueno, pues por allá no tengo mucha experiencia yo, porque nosotros no manejamos mucho eso, pero sí hay terapias alternativas que pueden ayudar mucho, ¿no? El yoga, la meditación, las religiones incluso también. Todo ese tipo de terapias holísticas, si le sirve, hágalo. Si lo ayuda, hágalo. Pero hay que tener cuidado con la gente que dice, estás deprimido, no, ven a hacer yoga, que con eso se te quita la depresión. O mira, ponte a meditar, o encomiéndate a Dios, Jesucristo y tal, no sé qué. Sí, eso es muy bueno. Sí. Pero primero la ciencia, o sea, si usted tiene convulsiones porque tiene epilepsia, usted no va y hace yoga para que se le quite la epilepsia. Ni va por un ¿verdad? brujo para que lo Usted rece. va a un neurólogo que le ponga un anticonvulsivante y se le quita la epilepsia, y ahí sí se encomienda a Dios, si claro, quiere, o claro. a donde usted quiere, ¿verdad? Lo mismo con la depresión y la ansiedad. Primero vamos a ver qué está pasando desde el punto de vista biológico. Hay muchas causas biológicas de la depresión, lo tratamos y después complementamos con lo que usted quiera. Hay un punto muy importante, ya disculpe Otto, la melatonina. Hay gente que ahora la consume
como normal, como tomarse una pastilla para el dolor de cabeza, incluso la automedican o no, que ahora no puedo dormir, no, pero compra melatonina, se la venden en gomita, la venden, hasta los niños En le las casas están, naturales. la automedicación, sí, eso pues considero que debe ser delicado, ¿no? Es delicado y la melatonina es una de las más suaves porque hay gente que se automedica con la pastillita de la vecina, que son estos medicamentos, Ajá, la que el oxigenante benzodiazepina. cerebral, que... No, las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, todos estos medicamentos que son ansiolíticos para dormir, para aliviar la ansiedad, pero son adictivos. Entonces hay que tener cuidado con esto porque usted está tratando el síntoma, pero no está tratando la enfermedad principal. Por ejemplo, el diazepam, que es un medicamento que se pone, te quita la convulsión en la epilepsia de una vez, pero no te cura ni te mantiene la epilepsia. Claro, Tienes te que, dopa. no, quita la convulsión. Un paciente que está convulsionando, tú le pones diazepam y se acabó la convulsión, ¿sí? Pero ese no es la cura. Ahí estás tratando el episodio. Pero el anticonvulsivante, como el ácido valproico, la lamotrigina, topiramato, es el que va a hacer que no tengas más convulsiones. ¿Okay? En la automedicación con este tipo de medicamentos, tú te estás tratando el insomnio, pero ¿por qué es el insomnio? Ese no es tu problema principal. El insomnio, la mayoría del insomnio es por estrés, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Hasta que yo no trate la ansiedad y la depresión, tu insomnio no va a mejorar, se va a poner peor y vas a necesitar más medicamentos hasta que llegues a la intoxicación por ese medicamento. Sí. La melatonina que tú mencionas, que todo el mundo se la toma antes de dormir. Ajá. Es el peor error que puede hacer una persona porque la melatonina no es una pastilla para dormir. Es una pastilla que regula el sueño y se tiene que tomar a las 6 de la tarde porque ella trabaja como trabaja el sol en nuestro cerebro, que nosotros producimos melatonina de manera natural. ¿Cómo la producimos? El cerebro va viendo los rayos del sol a las 6 de la tarde que va cayendo y ahí manda una orden a la glándula a producir, empezar a producir. Pero uno se toma eso y cae de una vez la melatonina. Bueno, esas son pastillas sospechosas. Sí. Sí. La semana pasada tomé toda la semana melatonina. Ese es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí. Son pastillas sospechosas. Se me acabó el magnesio. Estoy aquí anotando todo. Doctor, el homosexual, el trans, el pedófilo, el que pide, en estos días vi en Instagram, estoy de acuerdo con el aborto porque mi hija tiene derecho. Eso es un cuadro psicótico. No, eso es, la psicosis es locura. Ahí no estamos hablando de psicosis, ahí estamos hablando, cada uno tiene su cosa. El papá que dice, no, yo permito que mi hijo de 8 años se cambie de sexo. Sí, bueno, ahí hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Uno prefiere no hablar, ponerse en una posición neutral ante eso, porque si a mí me llega un paciente transexual, homosexual, por un trastorno depresivo mayor, independientemente de lo que yo piense de eso, yo tengo éticamente que trabajar porque es un ser humano. Es un ser humano que está al frente mío, que está sufriendo. ¿Okay? Ahora, eso en términos generales, el homosexualismo ha existido en toda la vida, hace 3.000 años, eso no es algo, no es ni patológico, no es una enfermedad, ni nada de eso, es completamente normal y el que lo rechaza, pues es el que tiene que trabajar eso, el que rechaza eso, ¿no? Ahora, el transexualismo, la comunidad LGBTI, esta nueva que está tal, pueden ser corrientes nuevas que han agarrado mucha fuerza. Puede haber gente que tenga de verdad un trastorno de la percepción de su cuerpo, que habrá que tratarlo para ver por qué tiene eso, como puede haber gente que no, que tiene un trastorno de personalidad y escogió eso por alguna otra cosa. Doctor, vamos a la calle. Aquí hay unas preguntas que hace la gente. Mi nombre es Luis Silva. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que tengan ansiedad con los medicamentos? Mi nombre es Leandro Silva, me encuentro en el Instituto Universitario de la Frontera, IUFRON, y mi pregunta para el psiquiatra es ¿cómo nosotros podemos ayudar a cualquier persona, a nuestros seres queridos, cuando se encuentran tan inestables emocionalmente? Cuando ellos se ven en el espejo y sienten que todo está mal con ellos desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cuál es la mejor manera para orientarlos? Como amigos, como un conocido, como un familiar. Esa es mi pregunta.
Hoy tiene dos preguntas, doctor. Sí, la primera era de con los medicamentos, Sí. ¿no? ¿Cómo ayudarlo La con los ansiedad. medicamentos? Mire, es buenísimo que el familiar acompañe al paciente a la consulta, porque por lo general cuando lo vemos nosotros en la sala de espera afuera, pasamos al familiar unos 10 minutos para explicarle lo que está pasando con el paciente, porque el familiar no entiende. Y decirle, bueno, mira, si es un trastorno depresivo mayor severo, con ideas suicidas y tal, el paciente tiene que estar hospitalizado. Por razones económicas aquí, pues lamentablemente la gente no cuenta con recursos y tenemos que hacer casi que una hospitalización ambulatoria. Entonces le explicamos al familiar qué es lo que tiene que hacer como si estuviese en una clínica. Es el familiar el que tiene que darle los medicamentos, porque el paciente puede agarrar y tomarse todas las pastillas de una vez y pasar algo, Es peor. algo grave. Y la escucha activa es lo más importante con este tipo de pacientes. Escucharlo a su familiar sin emitir juicios. Es muy importante eso, ¿no? Si el paciente le dice, a veces pienso que la vida no tiene sentido, en vez de decirle, ¿cómo vas a pensar eso, chico, que la vida no tiene sentido? Es decirle, ¿por qué estás pensando eso? O decirle, sí, yo también a veces pienso que la vida no tiene sentido. ¿Ok? Eso es ser empático y eso es dejar, entonces el paciente ahí cuando dice, él me está entendiendo, yo sí puedo hablar con esta persona, guardar silencio y escucharlo y dejarlo que drene lo Que que se tenga desahogue. que drenar, que se desahogue. Pero si la vida sí tiene sentido. Sí, pero en un paciente para un paciente con depresión mayor no. Usted eso sabe, hay que hay, entenderlo. usted sabe que hay focus group que se hacen, generalmente evalúan la felicidad de las regiones, ¿no? Por ejemplo, el pueblo venezolano es feliz. En el último focus group de hace como 2 meses, de una empresa bastante prestigiosa, decía que 6 de cada venezolanos son felices, 6 de cada 10. Y en el caso del Táchira, 8 de cada 10 somos felices. En este caso, si pudiera haber una valoración del 1 al 10, desde el punto de vista de lo psicótico, ¿cómo lo evaluaría? Del 1 al 10, De lo que yo opino de su opinión, de los tachirenses. de los tachirenses. Depende de lo que sea la felicidad para cada persona. Pero la felicidad no, la locura, para no decir la psicotía, o sea, ¿cómo la sociedad tachirense está loca, está bien, está normal, está la del 1 al 10? tachirense es una sociedad luchadora, echada para adelante, full trabajadora. Pero en los casos que usted evalúa, o sea, no fuera la mamadera de gallo, fuera la broma, del 1 al 10, ¿cómo lo valoraría según los casos que hay? O sea, con los casos que usted tiene a diario. Así como valoramos la felicidad Es que es del difícil, 1 al Otto, 10, porque 6, ¿en acuérdese- qué número la pondría usted? Es que es difícil porque los pacientes que me llegan a mí, ¿por qué me llegan? No porque están Depresión. felices. Bueno, por eso. Por eso les decía que la tristeza es muy importante, ¿ok? Cuando tú estás alegre, tú no reflexionas. ¿Para qué? ¿Para qué voy a reflexionar para quitarme la alegría? No, eso jamás sucede. Los pacientes que me llegan a mí están tristes. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es algo muy subjetivo. ¿Entiendes? Porque para ti la felicidad puede ser tener una Forerunner, una casota, qué sé yo, tal, no sé qué. Pero realmente tu vida es un desastre. ¿Entiendes? O la felicidad, tú vas por una aldea y ves una persona pobre, que no es lo mismo que humilde, pero están casados, los niños están jugando afuera, está sembrando y tal, y son mucho más felices Y que son tú. felices. Son mucho más felices que tú. Y hasta envidia te da. Uy, ¿cómo es posible que yo que tengo mi Forerunner y tal, entonces no soy tan feliz No soy como tan ellos? feliz como ellos. Es muy subjetivo. ¿Qué es la felicidad para ti? Para mí, personal, ¿no? Que no es lo que yo pienso, no es lo mismo que ustedes piensan, pero Claro. para mí la felicidad se asemeja muchísimo a la tranquilidad. O sea, mientras más tranquilo y en Sí. paz esté conmigo mismo, que llegue a mi casa, apago el celular, me pongo a jugar o me pongo a ver y me acuesto en mi cama y no tengo nada que pensar, ninguna preocupación, ahí soy una persona totalmente feliz. Eso. Imagínense a alguien que sale, que viene del mercado. Esa persona no está feliz. ¿Por qué? Todo tan caro, digo. Bueno, entonces
El dinero es importante, por supuesto. Sí. El dinero es importante, pero no es todo. De hecho, hay un estudio. Alivia un poquito, dijo. Sí. Claro, ¿Cómo claro. hace falta? No nos vamos a caer a mentiras. El dinero es muy importante y en una situación económica crítica, obviamente, de pobreza, no va a haber tanta felicidad, ¿no? Pero también hay un estudio en Estados Unidos que decía que qué cantidad de dinero, obviamente esto es en Estados Unidos donde los sueldos son mucho más altos, ¿no? Pero a partir de qué cantidad de dinero la gente es más feliz, ¿no? Entonces el estudio decía que hasta $10,000 mensuales, un ingreso de $10,000 mensuales. Cuando usted empezaba a ganar más de $10,000 mensuales en Estados Unidos, su felicidad disminuía. Pues. Entonces hay un punto también con el Mire, dinero. que uno lo valora, de verdad, al margen del tema político. Usted va a Cuba. Cuba la situación económica es terrible. Pero usted habla con los cubanos y los cubanos son felices. Alegres. Beben ron casi todos los días. Para ellos es felicidad. Es una de las sociedades que tiene mayor, está comprobado, ¿no? Mayor número de relaciones sexuales, digamos, per cápita. Juegan el deporte que quieren permanentemente. Bailan todos los días. Entonces, bueno, usted se pone a ver, bueno, no tienen a lo mejor las comodidades que brinda el dinero, pero para ellos son felices. Entonces, eso lo de la relatividad de la felicidad es muy cierto. Sí, pero ahí también entraría lo que la caverna de Platón, creo que es, la cueva, el síndrome de la cueva de Platón, ¿no? De la caverna, no me acuerdo muy bien cómo es, que si tú no tienes una amplitud de mente, porque eso fue lo que te enseñaron, tú no vas a poder ir más allá. ¿Entiendes? O sea, si tú no sales de la caverna, ¿verdad? Y no conoces qué hay afuera, no vas a pensar que donde tú estás eres feliz. Y se respeta también. Si tú no quieres salir de la caverna, ¿por qué te tengo que obligar a salir de la caverna? Pues esa es la zona de confort. Si esa es tu zona de confort y Sí, tú pero feliz ahí, ¿para mucha qué? gente se va de Cuba. No, es que hay gente, lo que te dije, hay gente pobre que es más feliz que rico. Y hay gente rica que puede ser feliz, pero hay gente que no. Hay una situación en la actualidad que es preocupante, por decirlo así, con nuestros adultos mayores, el tema de la soledad. Muchos hijos se fueron, quedaron muchos abuelitos prácticamente solos, no hayan qué hacer, muchos se sumergen en el teléfono a ver noticias que pues de una u otra forma les afecta. Un poco sobre este tema, ¿llegan este tipo de Sí, pacientes a la sobre todo consulta? con las personas de la tercera edad, eso es algo que a mí de verdad me entristece mucho cuando me llegan, porque están solos, ¿no? Y no hay donde, o sea, yo los aconsejo mucho en meterlos en grupos de cualquier cosa, grupo de lectura, grupo de yoga, grupo de bailoterapia allá en el Parque Quinimarí, grupo de no sé qué, porque no solo para que haga ejercicio o este tipo de cosas, sino que si tú vas a un curso de lo que sea, curso de cocina, hay 10 personas y vamos a aprender a hacer sushi. Si tú no conoces nada a nadie y en la primera clase es probable que no hables con nadie, pero te aseguro que en la tercera, en la cuarta clase ya tienes 2 amigos y ya lo invitas a tomarte un café y ya ahí empieza la Y lo metes en el grupo. sociabilidad, y empieza la sociabilidad. Sí, Y esto es lo que yo recomiendo para las personas de la tercera edad, ¿no? En vez de estar aislado, metido en una casa, pensando que mis hijos se fueron, En y ahora qué voy a enfermedades. hacer, tal, no sé qué, busca la forma de socializar porque la soledad deprime. Fuerte. Nosotros somos seres sociales. Sí, es fuerte. Bueno, Muy bien. Sandrita, listo. Estamos listos, Sandra Rondón. Bueno, entonces vamos con el ping-pong. 10 preguntas Ok. rápidas con respuestas rápidas. Vamos con el ping-pong, ¿sí o no, director? Religión. Su religión. Espiritualidad. Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis, lo máximo. Edmundo Chirinos. Psicópata. ¿Se ha enamorado de una paciente? No. ¿Viviría en un manicomio? Tal vez. ¿Alguna vez ha caído en depresión? Sí. ¿De qué tiene más? ¿De músico, de poeta o de loco? Loco. Su adicción. El café. El celular. Música favorita.
Bueno, la de los 90. Cante algo ahí. Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase alta para decir verdad. Muy bueno. Cantó, mire, cantó el hombre. Gracias, doctor. Gracias por haber compartido con nosotros. Pero no se dice loco, ¿cómo es? Psicótico. Psicótico. Psicosis. Psicosis. Excelente programa. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.